Hola, somos Ana y Stacy. Hoy en este video hablaremos sobre el ciclo celular y los mecanismos celulares. ¿Qué es un ciclo celular? Es el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a nuevas células. Un dato curioso. Walter Fleming fue el primero en documentar los detalles de la división celular. Se lo consideraba como un innovador en el estudio de los tejidos biológicos. Mecanismos de comunicación celular. Se trata de los procesos que permiten a la célula contribuir al funcionamiento de tejidos, órganos e individuos. Esta comunicación es tan importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Tipos de mecanismos de comunicación. Comunicación autocrina. Es donde establece una célula consigo misma. Es decir, que una célula libera una hormona la cual la misma va a actuar en sí misma. Un ejemplo de esto es la hormona prostaglandina. Comunicación yuxtacrina. Es la comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular, mediante moléculas de adhesión celular. La comunicación yuxtacrina se realiza entre otros mecanismos por medio de las uniones celulares. Un ejemplo de esta sería: comunicación endocrina. Es cuando un grupo específico de células libera un mensaje, este viaja a través de la sangre, y va a estimular a otras células del cuerpo. Un ejemplo sería el que lleva a cabo las hormonas como el estradiol. Comunicación paracrina. Es cuando una célula libera un mensaje, y el mensaje estimula a una célula contigua, la que se encuentra al lado. Un ejemplo de este sería: cuando alguien se raspa, entonces las células dañadas liberan histamina, que actúa como señal paracrina, pues difunde a los capilares de las áreas más cercanas a la lesión y los hace más permeables. Control del ciclo celular. Son mecanismos que aseguran la fidelidad de la división celular en las células. Tales puntos de control verifican si los procesos en cada fase del ciclo celular han sido completados con precisión antes de progresar hacia la siguiente fase. Fases del ciclo celular. En las células eucariontes, o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes: la interfase y la fase mitótica. Fase G1. Es durante la cual adquiere o crea los materiales necesarios y organelos para su crecimiento y división celular. Fase S. Es la fase del ciclo celular en la que el ADN se replica. Este se desarrolla durante la interfase, entre la fase G1 y la fase G2. Dado que la duplicación precisa del genoma es fundamental para una división celular exitosa, los procesos que ocurren durante la fase S están estrictamente regulados y ampliamente conservados. Fase G2. Durante la fase G2 se sintetizan una serie de proteínas esenciales para la división celular. La fase G2 termina cuando comienza la profase del periodo M, es decir, cuando los cromosomas, que han sufrido una condensación progresiva durante es la división celular en la que una célula progenitora, células eucariotas, células somáticas, células comunes del cuerpo, se divide en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en profase, metafase, anafase, telofase, y la citocinesis, que se inicia ya en la anafase mitótica, con la formación del surco de segmentación. Si el ciclo completo durara 24 horas, la fase M duraría alrededor. Profase. Es la etapa previa. Aparece en escena los cromosomas, que son las estructuras que contienen ADN.
Como lo habíamos dicho, el ADN se duplica antes de empezar la mitosis, por lo tanto cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas unidas entre sí por una estructura llamada centrómero. También aparecen un par de organelos llamados centriolos. De ahí surgen unos hilos llamados uso mitótico. Esos ayudan a los cromosomas a desplazarse de un lado a otro de forma correcta durante la mitosis. Cada centriolo se mueve hacia un lado opuesto de la célula, formando así la adaptación como de una canasta. Aquí ya en esta fase el núcleo de metafase. Cada cromosoma duplicado se encuentra enganchado por su centrómero al uso mitótico. Durante esta anafase, las cromátides hermanas se separan una de la otra, y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. La célula toma una forma ovalada, y en cada polo se forman grupos de cromosomas. Telofase. Aquí el uso mitótico desaparece y se forma nuevamente el núcleo alrededor de cada grupo de cromosomas no duplicados. Los cromosomas regresan a su estado normal y aparece nuevamente el nucleolo. Es la formación de óvulos y espermatozoides. En organismos con reproducción sexual, las células del cuerpo son diploides, es decir, que contienen dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Fases de la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular, pero, en realidad, en cada meiosis se realizan dos divisiones celulares, que llamamos meiosis I y meiosis II. Cada una de estas meiosis presenta 4 fases, que comparten con la mitosis, aunque con ligeras diferencias. Meiosis I. La meiosis I es la primera división celular. En ella partimos de una célula madre que en la interfase ha duplicado su material genético cuyos cromosomas han duplicado sus cromátidas, y obtendremos dos células hijas con 23 cromosomas. Y una de las que más diferencian de su homónima en la mitosis. De hecho, hace que este proceso influya en la variabilidad genética de la descendencia. Normalmente la dividimos en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Metafase 1. Las fibras del huso se adhieren a los pares de cromosomas homólogos. Los pares de cromosomas se alinean a lo largo del ecuador, a la mitad, de la célula. Esto ocurre solo en la metafase 1. En la metafase de la mitosis y la meiosis II, las cromátidas hermanas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos, arrastrados por las fibras del huso acromático, hacia cada polo de la célula. A diferencia de lo que ocurría en la mitosis, en la anafase 1 son cromosomas enteros, no cromátidas, los que se separan. Telofase 1. Los cromosomas se desenrollan nuevamente dentro de la carioteca, envoltura nuclear. Sucede la citocinesis, proceso paralelo en el que se separa la membrana celular en las células animales o la formación de esta en las células vegetales, finalizando con la creación de dos células hijas. Meiosis II. La meiosis II es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón. Profase 2. En esta fase, desaparece la envoltura nuclear de las células hijas obtenidas en la meiosis I, y el ADN se vuelve a compactar en forma de cromosomas. Metafase 2. Al igual que en la metafase 1, los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula, y el uso mitótico se une a ellos por los centrómeros.
hermanas que componen los cromosomas. Cada una de estas cromátidas es arrastrada hacia un polo de la célula. C1, es decir, los cromosomas se descondensan, vuelven a la forma de cromatina, y se rodean de nuevo por la membrana nuclear. También se produce la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Muerte celular. Esta puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. La muerte celular programada, MCP, está regulada genéticamente y su cometido es eliminar células superfluas, dañadas o mutadas. Apoptosis. La apoptosis es el tipo de muerte celular programada más estudiado debido a que mantiene el balance fisiológico entre la proliferación y la eliminación celular. La detección de ligandos inductores de muerte, ácidos nucleicos, ROS, mediadores inflamatorios, toxinas y fármacos, entre otras sustancias, activa mecanismos que llevan a la célula a su propia destrucción. Necrosis. Es la muerte de tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas. La necrosis no se puede revertir.